Arturo Ángel dio seguimiento a todo este tema en la estafa maestra. Arturo Ángel, periodista de Animal Político, te mando un abrazo, Arturo. Gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un saludo para todo el auditorio. Pues sí, esa investigación de la estafa maestra, una colaboración entre Animal Político y Mexicanos contra la, la corrupción, el trabajo original publicado pues ya hace casi 2 años, me parece que ya por Sí. mis compañeros Nayeli Roldán, Manu Uresti y Miriam Castillo, y al que luego pues evidentemente le hemos dado seguimiento con episodios ahí bastante notables. Tú recordarás, por ejemplo, porque creo que también lo platicamos aquí, cuando la propia auditoría superior de la Federación reveló que el ex candidato presidencial, que también había estado en Cedesol, José Antonio Meade, también había continuado bajo su esquema este tipo de irregularidades, y bueno, se enojó y dijo que iba a poner una demanda. En fin, un montón de cosas que han pasado en esa historia, pues, ¿no? ¿Te puedo mantener un momento en la línea telefónica, Arturo? Tengo en la línea a Julio Hernández Barros, el abogado de Rosario Robles. Abogado, muy buenos días. Gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo está? Luis, un gusto saludarte, igual que a todo tu selecto auditorio. Gracias, abogado. Oiga, bueno, tengo aquí el comunicado que emite su cliente, Rosario Robles. Confirma, pues obviamente, la citación para el 8 de agosto a un juzgado federal, a un juzgado penal. Le preguntaría primero, abogado, ¿cómo está su cliente? ¿Cómo se enteran? Tengo entendido que se enteran por medios de comunicación. ¿Y van a ir o no van a ir para el 8 de agosto? Mira, Luis, deja decirte que, bueno, pues el primer sentimiento de esto es sorpresa. Nos dio una gran sorpresa enterarnos a través de los medios de comunicación del motivo de la acusación. Efectivamente, como tú lo dices, llegó un citatorio en donde nos pedía comparecer a un juez federal el día 8, pero en dicho citatorio no hace ninguna referencia a los motivos de la citación o cuál es la causa de ella. De manera que, bueno, pues nosotros nos venimos a enterar a través de la filtración que hace la propia Fiscalía del escrito que le dirige al juez, en donde solicita la citación por distintos hechos y ya mucho más concreto. Entonces esto pues resulta en una gravísima violación a los derechos humanos de mi clienta, en una violación al debido proceso. Ella no ha sido oída ni vencida en ningún procedimiento, no ha sido llamada a comparecer en ninguna carpeta de investigación y no se le ha dado a conocer oficialmente hasta este momento, Luis, el motivo de la acusación, de manera que, bueno, pues me parece que este linchamiento que orquesta la Fiscalía para que sean los medios y la opinión pública la que lo juzguen en lugar de los jueces, pues ya de por sí es una gran violación, incluso a los tratados en materia de derechos humanos que tiene México celebrado, Sí. y le deja pues en un pleno estado de indefensión al no habérsele permitido en ningún momento comparecer a la carpeta de investigación, en no haberle notificado la existencia siquiera de una de estas, y esto también contraviene, bueno, pues todas las reglas de este nuevo sistema de justicia penal del cual el propio fiscal general de la República fue partícipe en y coautor, digamos, de todas estas reformas que hablan de transparencia, que hablan de derechos para el imputado, hablan de una serie de garantías que en este caso no se han cumplido, Luis. Entendería ahí, abogado Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, entendería aquí la posibilidad de que de pronto, no sé, llegara a su cliente en calidad de imputada, como lo están poniendo pues en el documento que de hecho se filtra así por parte de la Fiscalía General de la República, que de pronto, oye, pues te estamos acusando por uso indebido del servicio público y ya que estés ahí, híjole, ¿no? ¿Qué crees? ¿Va a ser delincuencia organizada o va a ser otra cosa? O sea, ¿ven esa posibilidad de plano? Bueno, mira, la idea de Rosario, bueno, pues es comparecer, es dar la cara como siempre lo ha dado, sobre todo con el espíritu de que tiene la conciencia limpia, de que la propia Secretaría de la Función Pública ha hecho un escrutinio exhaustivo de sus finanzas, de sus cuentas, de sus gastos, y no encontró ninguna discrepancia con respecto a sus emolumentos, no es decir, las ganancias de ella como servidora pública corresponden exactamente a sus gastos, de manera que no hay cuentas ocultas ni dineros gastados por ella que no correspondan a ganado como servidora pública. Y con ese confianza, siendo plenamente de su inocencia, pues es que la idea de Rosario
es comparecer el próximo 8 ante el juez federal y por supuesto que yo estaré acompañándola ahí. Vamos a darle seguimiento al tema. Déjeme preguntarle, abogado Julio Hernández Barros, tengo aquí en la línea también a Arturo Ángel, colega periodista que bueno, pues, ha dado gran seguimiento al tema. ¿Me permite que le haga una pregunta? Sí, por supuesto. Arturo, ¿qué tal? Adelante, de nueva cuenta, te saludo. Hola, ¿qué tal? No, pues yo creo que el abogado ya ha sido muy claro en torno a que se van a presentar en la audiencia. En todo caso, pues yo le diría que finalmente el delito que ayer se revela que le imputan a su cliente, pues es el ejercicio indebido al servicio público, no tanto un tema de enriquecimiento, una cuestión que tenga que ver con sus cuentas bancarias, a reserva, por supuesto, de conocer el día de la audiencia la acusación, pero más bien el delito como que se configura es anomalías en el ejercicio público, y si algo está documentado en la investigación de la estafa maestra, es que hubo un esquema que ocurrió en varias dependencias, un esquema que además parte de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, no hay que olvidar ese detalle, y donde la auditoría fue documentando año con año cómo había un esquema con el cual se adjudicaban a través de convenios servicios a empresas que no tenían la capacidad de hacer estos servicios a través de las universidades, y curiosamente ese esquema, cuando Rosario Robles se mueve a Sedatu, se repite de Sedesol a Sedatu coincidentemente en tiempos, ¿no? Entonces, a reserva de conocer el fondo de la investigación, yo le preguntaría al abogado, bueno, pero ¿cuál es la posición de ellos finalmente en torno a esto que denunció recurrentemente la auditoría que ocurrió en Sedesol con Rosario Robles, que ocurrió en Sedatu con Rosario Robles, y que la investigación periodística lo que vino a hacer es a profundizar en esos hallazgos de la auditoría y a demostrar que en efecto muchas de estas empresas pues ni siquiera existían, ¿no? ¿Qué nos dice, abogado Julio Hernández? Yo te puedo decir primero que de todas las auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación y que están en mi poder y que he leído minuciosamente a través de los meses y de los años, ninguna imputación se hace directamente a Rosario Robles, ninguna referencia se haya a que ella ha intervenido en este esquema, y déjame decirte además que en todos los contratos que ha celebrado la institución, en los que yo he dado cuenta también y he intervenido, hay entregables reales, entregables que no están duplicados, entregables de productos que tienen un precio exactamente correspondiente con el del mercado, y no hay ningún contrato que no esté sustentado con estos entregables. ¿Qué hacían las universidades después con el dinero lícito que recibían a cambio de un producto? Bueno, pues es problema de las universidades y habrá que preguntarles a ellas. Por otro lado, bueno, pues muchas de las afirmaciones dogmáticas que hacen Mundo en muchas de esas auditorías, bueno, pues están hechas más con el hígado que con las matemáticas. Pero más allá de eso, déjame decirte que Rosario Robles no firmó ningún solo contrato ni ningún convenio con ninguna universidad, que no autorizó nunca la celebración de estos contratos, y que si estos se llevaron a cabo y como te digo, legales y con entregables, claro, fueron por la propia naturaleza del ejercicio público de cada uno de los servidores y para el movimiento de las propias secretarías, pero ordenadas pues por los que suscribieron esos documentos sin ninguna autorización, porque no la necesitaban, ¿no? Ni sin la intervención, pero ninguno de ellos está suscrito por Rosario Robles ni autorizado por ella, ¿no? Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, gracias por la comunicación. Nada más antes de cerrar, pues en resumen, sí se considera un chivo expiatorio, es como que la caja china, el timing también es muy particular. Mira, yo no sé si se trata de un asunto político, no quiero pensar en eso, ni estoy contratado como eso, a mí me contratan para la parte jurídica, claro. Y en ella, Luis, sí te puedo dar cabal cuenta de una serie sistemática de violaciones a sus derechos humanos, pero también te doy cuenta de la absoluta inocencia de mi clienta. Yo conozco todos los documentos y vamos a la audiencia con la canal conciencia. Entonces, bueno, confirmado, ahí estarán en la audiencia. Abogado, le aprecio mucho la comunicación esta mañana. Se cortó ahí la llamada telefónica. Arturo, ¿sigues con nosotros? Sí, aquí estoy. Sí, ya ahí está. De repente aquí, creo que apretamos un botón. Arturo Ángel, oye, bueno, ¿qué te parece lo que nos dice el abogado? Y dos, pues ahí recordar todo este asunto de la estafa maestra. Justamente haces muy bien el hincapié cuando dices, a ver, es que las denuncias, más allá de que fueran periodísticas, que lo son,
también venían con una fuente sólida, es más, ni siquiera de filtraciones, sino de la Auditoría Superior de la Federación. Recordabas hace rato, Arturo, cuando el equipo de José Antonio Meade los amenazó, y me acuerdo cómo los amenazó horrible, ¿no? Que les decía... Sí, que habíamos excedido nuestro derecho a la libertad de expresión por publicar una nueva auditoría que señalaba que ya en su gestión venía ocurriendo lo mismo. Sí, no, bueno, qué espanto, lo recordamos perfectamente bien, como decían que la libertad de expresión tenía un límite y que ustedes en Animal Político lo habían transgredido, cuando, bueno, lo que habían publicado pues era la información de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Cómo crees que vaya a terminar? Dice el abogado, creo que tiene ahí sí un punto, Rosario Robles no firmó. Sí, no, evidentemente, ¿no? Pero igual yo te puedo decir que en el caso de Javier Duarte, pues él tampoco firmó ningún contrato, ¿no? Y finalmente, pues sí, termina existiendo una corresponsabilidad. Ahora sí hay que ser claros que en este tema de Rosario Robles el delito es distinto, pero justo por eso hay que revisar ese delito de ejercicio indebido del servicio público en el Código Penal Federal, cómo está estipulado, porque muchas veces, Luis, aunque insisto, partimos de la base de que lo conoceremos con precisión el día de la audiencia. Afortunadamente, y la verdad esto siempre lo digo porque me parece un hecho muy relevante, afortunadamente casos como el de Duarte o como el de Rosario Robles ahora, y muy posiblemente el de Lozoya cuando comparece en audiencia, ya se dan en ese nuevo sistema penal donde las audiencias son públicas y podemos ir y conocer de viva voz en qué consiste la acusación. Entonces ya veremos si en efecto Rosario Robles en efecto va el 8 de agosto y conocemos la acusación, pero sí hay que tomar en cuenta, insisto, que muchas veces la responsabilidad de un funcionario también puede ser por omisión, no necesariamente porque él haya firmado los papeles, pero sí porque a lo mejor, y sobre todo cuando partimos de un caso como este de la estafa, donde la auditoría año con año venía reportando sistemáticamente la repetición del mismo esquema, y coincidentemente, y por eso yo le decía ahorita, le preguntaba ahorita al abogado, hay una gran coincidencia en cómo el esquema, e incluso las mismas personas que están involucradas y que Rosario Robles se lleva de Sola Sedatu, vuelven a participar en las mismas irregularidades justamente cuando ella llega a Sedatu, ¿no? Entonces, hay coincidencias muy grandes de tiempo. Ahora también hay que decir, si hay algo que probó la estafa maestra, el reportaje, Luis, es que esto pasó en 8 dependencias, y ahí también Rosario Robles tiene un punto cuando hace algunos meses dijo, bueno, es que aquí la única que al parecer soy señalada públicamente, pues soy yo, ¿y dónde están los demás? En efecto, este es un esquema que pasó en varias dependencias y donde hasta ahora, claro, pues Rosario Robles había sido la señalada y ahora citada, ¿no? Pero insisto, habrá que ver cómo viene la acusación, pero muchas veces las responsabilidades de los servidores públicos van mucho más allá de si firmaron o no un papel. Rosario Robles siempre decía que ella ya había ido con la auditoría y que su nombre no aparecía, pero una cosa es lo que dicen los documentos públicos que presenta la auditoría, y otra cosa son ya los documentos técnicos que le entregan a la fiscalía, antes PGR, con lo cual se hacen las denuncias, y ahí evidentemente además la PGR, su chamba es profundizar y ir por quien considere responsable a partir de la auditoría, ¿no? Es decir, hay un trabajo continuado que no necesariamente implica que de inicio ya se sepa quiénes son o no los involucrados. Oye, Arturo, y ya para finalizar, desde tu visión como colega, como uno de los periodistas también más importantes en estas investigaciones, Arturo, o sea, hiciste lo de Javier Duarte, después colaboraban también con este asunto en la estafa maestra, en colaboraciones, pero bueno, has estado ahí en algunos de los puntos clave de investigaciones muy trascendentales en este país. Por eso quiero preguntarte esto, ¿no se te hace un poco curioso el timing? Y lo que estamos viendo en estos momentos, como que hay una noticia económica, ¡pum!, sale este tema, ¿no? Sale ahí el asunto de la orden de captura, bueno, no de capturas, pero de la orden de presentación de Rosario Robles. ¿Qué opinión te merece? ¿No será caja china, dicen ahí en las redes? Mira, a ver, ahí te respondería en dos partes, ¿no? Digo, la investigación y los hechos como tal, pues ahí están, ¿no? Uh-huh. No están, sí, llevan trabajando desde hace tiempo. Es más, ahora la carpeta de investigación, si uno ya ve bien el documento, es una carpeta de investigación del 2018, no es que se armara ahorita en este momento express, aunque también por otro lado, pues estaba desde el año pasado y no había tenido ningún resultado. O sea, es que, ¿por qué lo sacas ahorita? O sea, está bien, pues. Sí, hace unas semanas el fiscal Gertz había prometido que ya se iba a actuar en temas como Odebrecht o temas como el de la estafa, aunque ahí dijo, tú recordarás cuando dio el informe de sus, no recuerdo cuántos días, 100 días me parece, aunque él ahí había dicho que tanto Odebrecht como la estafa serían casos de delincuencia organizada. Bueno, eso no, en ninguno de los dos casos lo hemos visto. La acusación que se dio contra Lozoya ya por el tema de Odebrecht, la segunda
no es por otros delitos que no ameritan tampoco prisión preventiva automática. Pues mira, en realidad, ahora sí que ahí, como decía el defensor de Rosario también, bueno, pues nosotros podemos hablar de nuestra chamba periodística. Evidentemente sí es cierto que, pues bueno, finalmente ayer nos enteramos porque se filtra un documento que en teoría pues es un documento reservado, ¿no? Sí. Pero pues ahí quien tendría que saber por quién y cómo y de dónde, y final pues sería los que tenían acceso a ese documento. Finalmente lo que nosotros podemos decir es que hay una investigación periodística de muchos años que, insisto, surge a partir del propio trabajo que hizo la Auditoría Superior de la Federación, y como el mismo documento presentado ayer lo dice, pues es la auditoría quien finalmente denuncia. Incluso yo te diría, hoy también traemos ahí en animalpolitico.com otra denuncia donde la Fiscalía General de la República acaba de abrir una nueva carpeta de investigación por el caso de Pemex, también porque finalmente ya la Auditoría Superior de la Federación puso una denuncia penal por todo lo de los fertilizantes, ¿no? Pues seguiremos de cerca el tema. Gracias, Arturo Ángel, por tomarme la comunicación. Muy buenos días. No, que tengan buen día. Hasta luego.